Hola a todos. Estos días es posible que hayáis visto algún comentario sobre el calentamiento global, porque ha sucedido que en Suiza, en una localidad llamada Zermatt, hace solo unos días, el 24 de agosto, estaban a 31 grados, un poquito más de 31 grados, y era la temperatura más alta registrada en agosto allí. Y sin embargo, 4 días después, estaban a medio grado, estaba nevando y de hecho, al parecer, por lo que he leído, llegaron incluso a abrir algunas de las pistas de esquí de la estación de esquí que hay allí. Pero, claro, esto nos puede llevar a pensar, bueno, es que claro, a lo mejor tiene sentido decir que el calentamiento global no será para tanto si 4 días después está nevando. Y la realidad es que no hay que olvidarse de que el calentamiento es global, es decir, hay que fijarse en lo que sucede en todo el planeta y no lo que sucede en un lugar en particular. Pero además también vamos a hablar de otra cosa que es importante tener presente, y es la meteorología frente a el clima, frente a lo que sucede a lo largo de varios años. La meteorología es lo que sucede en el día a día, porque mucha de la confusión sobre el calentamiento global surge precisamente de confundir meteorología con el clima, con lo que sucede a lo largo de años y lo que sucede con el conjunto del planeta, que es donde se ve muy clara esa tendencia que indica que la actividad humana está haciendo que la temperatura media del planeta se eleve rápidamente. Así que de lo que vamos a hablar en este vídeo es de qué sucede con todo esto del calentamiento global. Y vamos a decirlo también, de cómo no hacer el ridículo en redes sociales, a menos que no nos importe hacer el ridículo, en cuyo caso, pues se está haciendo perfectamente bien. Vamos a empezar repasando esta noticia de la Organización Meteorológica Mundial, porque creo que vale la pena para poner en perspectiva de qué estamos hablando cuando hablamos del calentamiento global. Julio de 2023 confirmado como el mes más cálido registrado. Esto se publicó el 14 de agosto. Para el mes de agosto habrá que esperar todavía unos días, pero la noticia es muy sencilla. Lo que dice es: la Tierra acaba de tener el julio más cálido registrado. La cantidad de hielo en el mar, en el océano, es la más baja registrada, y por cuarto mes consecutivo la temperatura en la superficie del océano global ha registrado una máxima de récord, es decir, nunca antes la superficie del océano había sido tan cálida o había estado tan cálida como en julio. Y bueno, aquí la noticia habla de cómo estos informes climáticos de monitorización de la Unión Europea, del Servicio de Cambio Climático de Copérnico, se publican cada mes. También participa la Administración Atmosférica, Oceánica y Nacional de Estados Unidos y la NASA, y confirman el extraordinario ritmo del cambio climático como resultado de los gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera. La Organización Meteorológica Mundial utiliza los conjuntos de datos en sus informes del estado del clima global para ayudar a las personas a cargo de tomar decisiones en todo el mundo. El año, hasta ahora, 2023, ha sido el tercero más cálido desde que hay registros. Basándose en la información de la Organización Mundial Meteorológica, Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, ha advertido de que la era del calentamiento global ha terminado y que ha comenzado la era del hervido global. Julio se estima que ha sido alrededor de 1,5 grados más cálido que la media de la época preindustrial, de 1850 a 1900, según el Servicio de Cambio Climático de Copérnico, que opera el Centro Europeo de Predicción del Tiempo a medio rango. Y también dice, es 0,33 grados más cálido que el anterior mes de julio más cálido del que había registros, que se produjo en julio de 2019. Asia, África y Sudamérica han tenido el mes de julio más cálido desde que hay registros. Sudamérica tuvo la anomalía de temperatura más alta mensual de cualquier mes del que hay registros. Estamos hablando de cosas que son muy serias, de verdad. Estamos hablando de cosas que son muy serias. Y sobre todo esto también es bastante preocupante, que es la temperatura en la superficie del mar. La media global sigue elevándose después de un periodo muy largo y muy poco habitual de temperaturas muy altas desde abril de 2023. Aquí no se puede ampliar la imagen, pero bueno, se puede ver si hago zoom que esta es la tendencia, esta es la temperatura de la superficie del mar. Y se puede ver que eso terminaba en 31 de julio de 2023. No están los datos de agosto todavía, pero por lo menos en el Golfo de México, en el Atlántico, la temperatura ha sido muy alta también durante agosto. Y es algo que, ya digo, saldrán los resultados de agosto en unos días. Pero sirve para ver que se está hablando de algo que
ya digo, es serio. En el caso de Atlántico Norte, bueno, aquí estuvo 1,05 grados por encima de la media en julio. Las olas de calor marinas desarrolladas al sur de Groenlandia y en el mar del Labrador, en la cuenca del Caribe y también en el mar Mediterráneo. Las olas de calor marinas se han desarrollado en estos lugares, han estado presentes en estos lugares. Y dice también que el récord de temperatura del océano está siendo informado, se está comentando justo en el comienzo de un evento del Niño que se espera que provoque temperaturas incluso más altas, más olas de calor marinas y más blanqueado de corales. O sea que no son buenas noticias. Pero bueno, ¿por qué digo esto? La realidad es que en realidad la noticia, ya digo, el motivo por el que hago el vídeo fue no esta noticia de por sí, que a pesar de que es lamentable, por desgracia ya no es nueva. Nos estamos acostumbrando a que cada mes o cada X meses salga la noticia de este es el mes más cálido desde que tenemos registros. Y en realidad esto viene de una noticia que sucedió hace solo unos días, que es que en los Alpes suizos, a finales de agosto, ha nevado apenas 4 días después de que se registrase la temperatura más alta en agosto en, por ejemplo, esta localidad suiza que mencionaba. Y ya que estamos, podemos comentar esta noticia, por ejemplo, de 20 minutos, donde se comenta lo sucedido en Zermatt. Los Alpes suizos pasan de superar los 91 grados a registrar la primera nevada de la temporada en solo 4 días. La Organización Meteorológica Mundial alerta de nuevas cotas de temperaturas extremas registradas en Suiza y este lunes por la mañana está nevando en la ciudad de Zermatt, este lunes por la mañana siendo el pasado lunes. Es en la ciudad de Zermatt, 1668 metros, la temperatura marcó un descenso drástico en 4 días. El jueves el termómetro de la estación marcó 31,2 grados, esta mañana a las 11:15 marcaba 0,5. En el resto de los Alpes suizos el límite de lluvia-nieve se sitúa entre 2.000 y 2.400 metros, informaba este lunes en sus redes sociales la Oficina Federal de Meteorología y Climatología del país, MeteoSuisse, que es la cuenta que aparece aquí, el tweet que aparece es lo que aparece aquí, es lo que se menciona aquí en francés. Una bajada de temperaturas que cambia de forma radical, como se puede ver en el siguiente vídeo. El vídeo no aparece, pero bueno, aquí hay un tuit también de Nael Belgerse, donde se dice exactamente lo mismo. Y es en este tipo de tweets donde aparecen los comentarios diciendo que claro, que dónde puede estar el calentamiento global. Hay un vídeo que vale mucho la pena ver, que es de Cosmos, el Cosmos de Neil deGrasse Tyson. Está en YouTube, pondré el enlace en la descripción de este vídeo si os interesa. Está en inglés, pero con la función de traducción automática de los subtítulos podéis leer lo que dice en castellano. Pero vamos, el resumen viene a ser por qué la predicción meteorológica se nos da tan mal, dice, y sin embargo el clima se entiende bien. No lo dice tan literal porque el clima se entiende mucho mejor, pero sí que dice, bueno, ¿por qué cuesta tanto predecir la meteorología? Decía él, en mi pueblo el invierno ha sido más frío de lo habitual. ¿Cómo sabemos que vamos hacia el calentamiento global y no hacia un enfriamiento global, por ejemplo? O que esto es normal. Y hay que tener presente dos cosas, en realidad tres. Una cosa es la meteorología, que es básicamente lo que sucede en el día a día, o incluso, como dice Neil deGrasse Tyson en ese vídeo, en el hora a hora o en el segundo a segundo, en la atmósfera, donde los cambios son más difíciles de predecir, y de hecho cualquier meteorólogo os dirá que las predicciones más allá de 4, 5, 6, 7 días vista, depende, la cifra casi depende de cada uno, no tienen mucho valor, no son especialmente útiles porque es muy difícil saber cómo se va a comportar la atmósfera en solo unos días. El clima sí es mucho más fácil de entender. El clima es qué sucede con la atmósfera en una serie de años. Ahí es donde se ve afectada por fuerzas mucho más estables, mucho más predecibles, como por ejemplo la cantidad de luz que llega a la Tierra desde el Sol. Y esto es importante tenerlo presente. La meteorología es una cosa, el clima es otra. Una cosa es lo que sucede a nivel local, que no es representativo de lo que sucede en el conjunto del planeta, y otra cosa es qué pasa en todo el mundo. Ya hemos visto esa noticia donde se decía que el mes de julio de 2023 es el más cálido desde que se tienen registros. Y eso es así a pesar de que en julio hubo lugares, seguro, en donde fue más frío de lo habitual. Hubo también lugares donde fue mucho más cálido de lo habitual. De hecho, en agosto aquí en la península ibérica, en España, hemos tenido una ola de calor muy fuerte y sin embargo solo unos días después, de hecho era 2 días después, no 4 como en Suiza, apenas 2 días después las temperaturas se habían desplomado. Eran de hecho bajas, alrededor de 6, 8, 10 grados más bajas de lo habitual en comparación con lo típico en un mes de agosto.
¿Quiere eso decir que el calentamiento global sea un mito? No, lo que quiere decir es simplemente que ha ocurrido algo inusual, pero no necesariamente extraordinario. Me explico. Una cosa es lo que sucede en el día a día a nivel local, que puede ser perfectamente extraordinario, y otra cosa es lo que sucede a nivel de clima, es decir, en una serie de años. Y con esto lo que quiero decir, y es importante tenerlo presente, es que no es especial, se me entienda bien, el hecho de que, por ejemplo, en 2021, en enero de 2021, tuviésemos una tormenta de nieve espectacular en España. Filomena es como se llamó aquella borrasca que dejó nevadas muy intensas. En Madrid, por ejemplo, se acumuló medio metro de nieve en muchos lugares en la ciudad. Y eso no es representativo de lo que sucede a nivel del planeta. De hecho, a nivel del planeta la temperatura fue bastante más alta. En Madrid, por ejemplo, la media de enero de aquel año fue más baja de lo habitual. En el conjunto del planeta, sin embargo, no fue así. Y eso es algo que hay que tener presente. No sirve de nada decir, bueno, es que en mi pueblo hemos tenido un verano muy fresco. Ya, bueno, pero es que resulta que en otros lugares la temperatura ha sido mucho más alta. Y además, no solo eso. Una de las mejores señales de qué es lo que está sucediendo con el planeta no es la temperatura que tenemos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades o en la montaña. Es la temperatura de la superficie del océano. Y la temperatura de la superficie del océano es muy alta. Es muy, muy alta. Por ejemplo, ya digo, estos días en agosto en el Golfo de México, en el Caribe, en el Atlántico, la temperatura está siendo muy alta, en el mar Mediterráneo está siendo muy alta, y eso, lógicamente, sí que muestra una tendencia clara. Mucho de ese calor extra que se está provocando por la actividad humana va a parar al océano más que a la atmósfera. Y esto afecta, por ejemplo, a cosas como la cantidad de hielo que hay en los océanos, eso afecta al clima, afecta a lo que sucede a lo largo de los años. Esto es algo en lo que insisto mucho también en los directos que hago en Twitch. No hay que fijarse en lo que sucede en el día a día, por extraordinario que pueda ser. De hecho, incluso es que hace poco en Valencia, decían, en el aeropuerto de Valencia se registró la máxima, temperatura más alta de la península ibérica, con 47,2 grados. Si no recuerdo mal, creo que esa es la cifra oficial. Y claro, ¿quiere decir eso? ¿Esos 47,2 grados son necesariamente atribuibles al calentamiento global? Puede ser, pero ¿quiere esto decir que sin ese calentamiento global de por medio no se podrían haber alcanzado los 47,2 grados? No. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es, siempre ha habido episodios extremos en la atmósfera de la Tierra, siempre ha habido episodios extremos en cuanto a meteorología, pero el calentamiento global lo que hace, lo que provoca, es que esos fenómenos sean más extremos, sean más frecuentes, y ojo, la frecuencia no es en el día a día, ni siquiera es en el año a año, sino en con cuánta frecuencia se repiten sucesos que son extremos. Por ejemplo, con cuánta frecuencia caen grandes nevadas en Madrid. En el caso de Filomena se decía que la última gran nevada de ese estilo cayó hace 130 años, una cosa así. La media vamos a suponer que es 130 años. Si de repente dentro de 20, 25, 30 años lo que se ve es que la media de grandes nevadas en Madrid es de 50 años en vez de 130, eso sí se podrá atribuir al calentamiento global. Y a lo mejor estáis preguntando, bueno, pues estás hablando de nieve, ¿cómo puede ser calentamiento global? El calentamiento global, el efecto que tiene, no solo aumentar la temperatura del planeta, es también acentuar los fenómenos extremos, tanto cálidos como fríos. Por ejemplo, en cuanto a huracanes, la expectativa podría ser la de, bueno, va a haber más huracanes. No es así. Lo que se ha visto es que el calentamiento global no provoca un aumento de la cantidad de huracanes que se experimentan en una temporada de huracanes, por ejemplo, en el Océano Atlántico, sino la intensidad. La cantidad de huracanes es más o menos la misma, pero son mucho más intensos de lo que lo eran antes de que comenzase el calentamiento global. Y eso es algo que es importante tenerlo presente, el hecho de que es la actividad humana la que está provocando ese calentamiento. Nunca antes se había visto en la historia de la Tierra un aumento de la temperatura de la Tierra tan rápido, de la temperatura media de nuestro planeta, en el espacio de solo unas décadas. Y aquí también, porque hay cuñados que no pueden evitar ser cuñados, dirán, bueno, es que hace 600 millones de años la temperatura en la Tierra era mucho más alta. Es cierto. También es cierto, por ejemplo, que en otros momentos la atmósfera de la Tierra ha tenido menos oxígeno, que ha tenido más, y lo que se nos escapa es que la vida de la Tierra en esos momentos estaba adaptada a las condiciones de la Tierra en esos momentos. Nosotros, los seres humanos, y las criaturas que poblan la Tierra en estos momentos están acostumbrados, están adaptados, han evolucionado para vivir en las condiciones climáticas actuales de la Tierra. Eso lo que quiere decir
es que si de repente las condiciones del clima de la Tierra cambian de una manera brusca, en espacio de solo unas décadas, de repente nos encontramos con muchas criaturas que son incapaces de adaptarse. ¿Por qué? Porque la evolución no funciona a una escala de solo unos pocos años, es algo que es muchísimo más lento. Se habla de miles de años, millones de años para que la evolución haga su trabajo y por tanto algo que sucede en el espacio de 20 años, 30, 40, 50, da igual, es demasiado rápido. Que desde la perspectiva de la vida de un ser humano pueda parecer muy lento, es demasiado rápido. También quiero mencionar, no quiero olvidarme, de los ciclos de Milankovitch, que es algo que mucha gente menciona a menudo, de no, esto no es culpa nuestra, esto es la astronomía, es la órbita de la Tierra, es la actividad del Sol. El ciclo solar dura 11 años y medio, aproximadamente 11 años más o menos, y es simplemente un ciclo por el que pasa el Sol constantemente. Es simplemente eso, una pequeña variación en su actividad, especialmente en la cantidad de llamaradas solares, en la cantidad de manchas que muestran su superficie, pero la variación del Sol a lo largo de un ciclo solar es mínima, es de apenas un 1%, no afecta a la Tierra de una manera significativa porque no se ha encontrado esa conexión. De hecho, ha habido estudios intentando encontrar una conexión entre la actividad solar y lo que sucede en nuestro planeta. Y los ciclos de Milankovitch son ciclos que hacen referencia a procesos como, por ejemplo, el cambio en la orientación del eje de la Tierra, el cambio en la inclinación del eje de la Tierra, cómo va variando la órbita de la Tierra alrededor del Sol. La duración de esos ciclos es de cientos o de decenas de miles de años, depende de qué ciclo en particular estemos comentando, y por tanto no es algo que se manifieste en décadas. Y aquí en realidad se puede entrar en una discusión que ya tiene que ver con la naturaleza humana, que es la de por qué sale gente a intentar exculpar al ser humano de algo que claramente es el producto de las emisiones de dióxido de carbono de nuestra actividad. ¿Por qué salen personas a decir, no, esto es, nosotros no tenemos nada que ver? No sé si es por miedo, no sé si es porque creen que cuando se habla de reducir las emisiones de dióxido de carbono se está pidiendo volver a las cavernas, no tengo ni idea. Pero lo que hay que tener presente es que solo hay un planeta habitado y un planeta habitable, que es la Tierra. Es el único planeta que conocemos en el que haya vida. Puede que haya otros en el universo, sí, puede que haya otros en la galaxia. De hecho, la expectativa es que sí, es que habrá muchos otros planetas donde haya vida microbiana. Donde haya vida compleja o donde haya civilizaciones está por ver, pero de momento el único planeta habitado y habitable que conocemos es la Tierra. Y hay que tener presente otra cosa, y es que cuando se habla de se están buscando planetas habitables, no se están buscando planetas habitables como algunos parecen creer para que el ser humano se vaya de la Tierra. Ni siquiera tenemos la capacidad de enviar seres humanos más allá de la Luna o Marte. Eso se está trabajando en enviar seres humanos a Marte en la década de 2030, ya parece más bien 2040, y será simplemente para estar allí unos meses, por obligación, porque es lo que hay que esperar antes de poder volver a la Tierra sin que la misión sea una locura en cuanto a duración, combustible, etcétera. No tenemos la capacidad, por tanto, de viajar a otros lugares. De hecho, ni siquiera tenemos la capacidad de enviar naves a otras estrellas, que es lo que habría que hacer si buscásemos un planeta nuevo. No, cuando se busca un planeta habitable, lo único que se está haciendo es intentar entender cómo es la galaxia, intentar entender hasta qué punto planetas como la Tierra son frecuentes y, por supuesto, intentar encontrar un planeta donde haya vida aparte de la Tierra, porque eso ayudaría a entender también cómo apareció la vida en su planeta. No es un segundo hogar. Tenemos un hogar que es la Tierra. Aquí es donde vamos a estar durante, como mínimo, cientos de años más, porque a nivel tecnológico parece que estamos muy lejos de poder pensar en viajar a otras estrellas y poblar otros planetas. De hecho, esto ya es teoría, pero hay muchas dudas de que realmente se pueda pensar en colonizar mundos alrededor de otras estrellas por las limitaciones que impone el no poder viajar a la velocidad de luz, no poder más que como mucho acercarse a la velocidad de luz, y además teniendo en cuenta que eso depende también de que el ser humano pueda sobrevivir. A lo mejor si se puede fabricar una nave que viaje al 90% de la velocidad de luz, que por cierto la cantidad de energía necesaria es absurda para conseguir llegar a esas cifras, pero a lo mejor el ser humano no es capaz de aguantar un viaje al 90% de la velocidad de luz, y a lo mejor resulta que solo podemos viajar al 30% de la velocidad de luz, o al 20, o al 50, o al 10, lo que sea. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor resulta que incluso en el futuro el ser humano está condenado, entre comillas, a quedarse en el sistema solar. ¿Por qué digo todo esto? Porque el calentamiento global es una amenaza muy seria para nosotros, no para la Tierra. Para nosotros. Nos podemos extinguir a nosotros mismos. La Tierra ni se va a enterar de que estamos aquí o de que hemos estado aquí. Ha pasado por cosas bastante peores que nosotros. Es un error pensar que estamos destruyendo la Tierra. No, lo único que estamos haciendo es destruirnos a nosotros mismos. Y cuando mentimos o cuando intentamos quitarle hierro a algo tan serio como el calentamiento global, que está acabando con
nuestro medio de vida, el lugar en el que vivimos, lo único que estamos haciendo es hacernos un flaco favor a nosotros mismos. Y esto sé que la mayoría de gente que no cree en el calentamiento global o que lo que busca es dar por saco, le va a dar igual, le va a traer sin cuidado, pero sé que hay otros que a lo mejor sí que os podéis preguntar, bueno, pero ¿qué significa que de repente en Suiza en pleno mes de agosto esté nevando? Pues más allá de que a nivel meteorológico es extraordinario, porque no es lo habitual, no es algo que diga que no hay calentamiento global y no es algo que permita demostrar que el calentamiento global se está revirtiendo o algo por el estilo. No, simplemente es un episodio extraordinario a nivel local que no se produce normalmente. Nada más. No tiene más importancia que esa. La tendencia global es clara. El planeta es cada vez más cálido. Todos los meses son algún tipo de récord, si no el más alto en los últimos 5, 10 años, una cosa así, y eso es preocupante. Porque normalmente en esa serie de los últimos 5 o 10 años ya está el mes más cálido desde que hay registros. Y no tiene mucho más misterio que ese realmente. Lo que sucede a nivel local, en cuanto al clima concierne, no le importa a nadie. Ya lo he dicho, lo importante es qué sucede a lo largo de los años. Y ahí la tendencia es muy clara. La Tierra es un lugar cada vez más cálido por actividad humana, por ese aumento de dióxido de carbono por la actividad humana. Y está en nuestra mano el querer entender lo que eso supone, porque un poco más de calor no es simplemente, bueno, en verano hará más calor y en invierno hará un poquito más de calor y ya está. No, es mucho más serio que eso. Y de nosotros depende ya, incluso como civilización, el decidir si queremos sobrevivir o no. Si queremos desaparecer en algún momento porque hagamos que la Tierra sea inhabitable para nosotros mismos, no hay que decir más, porque lo estamos haciendo realmente bien. Pero bueno, en cualquier caso, eso es lo que quería comentar en este vídeo. Hay que decir también que ya veis que no estoy en el lugar de siempre. De hecho, me he trasladado, ya no estoy en Madrid, estoy en el norte de España. Y en realidad este vídeo lo quería haber grabado al aire libre, pero no me ha sido posible porque he comprado un micrófono de solapa para poder utilizar en el exterior. Pero el cable es demasiado corto y grabé el vídeo, pero no quedaba nada bien. Así que sí que espero que la próxima semana ya sea un vídeo grabado al aire libre con un paisaje bastante más entretenido que el de la sala en donde estoy ahora. Y es algo que veréis en los próximos vídeos de YouTube, que intentaré en la medida de lo posible, cuando la meteorología lo permita, grabar al aire libre también, hablando de astronomía y demás. Así que, habiendo dicho eso, ya habéis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, así que lo único que me queda por decir, como siempre, es que muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por ser parte de la comunidad, muchas gracias por vuestros comentarios en los vídeos, espero que el vídeo os haya gustado y, como digo siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis lo que quede de fin de semana, si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar. Así que, habiendo dicho esto, no quiero robaros más tiempo y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!